Hola, buenas tardes a todos y todas. Hoy en SRG o en Morfología General vamos a tener una pequeña charla para compartir con ustedes estos tres conceptos que aparecen aquí en el título en pantalla, que son los de paisaje, entorno y promenade, como tradicionalmente se ha dado a llamar en arquitectura y urbanismo a los recorridos, ¿no? Conserva ese galicismo que de alguna manera ya iremos develando el porqué, más o menos promediando la charla. Ustedes van a tener, como ya saben, como excusa, como proyecto sobre el cual empezar a ejercitar los modos de comunicación y de prefiguración, que es el tema fundamental de este curso. Les decía que van a tener como excusa un proyecto de desarrollar un pequeño paisaje anfibio, digamos, un acondicionamiento de parte de la costa del río Matanza como un espacio público que invite a un recorrido, de ahí que terminemos hoy con el concepto de promenade, que son sinónimos, donde existan diversas situaciones. Y esta conjunción entre situaciones y posibilidades dadas por el proyecto sirve un poco para entender, eh, en principio, la noción básica de proyecto como generador de situaciones, como propiciador de determinadas prácticas, y también, como les decía, para ir aprendiendo los sistemas de comunicación y de producción de ese proyecto, eh, que cada uno tiene una particularidad distinta y que va a incidir precisamente, no como un elemento neutro, sino como una herramienta condicionante en el desarrollo de ese propio proyecto. Los sistemas no solo sirven para comunicar, sino también para producir. Vamos a ir tratando de ir develando estas complejidades a lo largo de la charla. Esta imagen que tiene acá es quizá del paisajista más famoso de la pintura europea, Canaletto, que trabajó básicamente en Italia, en Venecia, pero también ha producido paisajes en otros países de Europa, a mediados del siglo XVIII, ¿no? Estas producciones podemos situarlas más o menos en 1740. Y aquí, ¿por qué Canaletto? Bueno, y básicamente sospecharán que Venecia es el espacio anfibio, ¿no? El espacio anfibio clásico por excelencia, y donde aquí vemos en esta escena actividad en la tierra y actividad en el agua, ¿no? Y actividad en la tierra es actividad en las arquitecturas y en el espacio configurado por esas arquitecturas, por el espacio público, ¿no? Las plazas, las plazoletas, las escalinatas, el comercio, los barcos vinculados a esa costa, los barcos por fuera de esa costa. Y esto podría ser entendido también como el fotograma de una película, ¿no? Como el congelamiento de una gran actividad, que eso es lo que expresa toda la pintura, de diversas actividades conjugadas en movimiento, de las cuales se ha detenido por un momento la sucesión de comportamientos y de espacialidades para poder plasmar esta perspectiva que tiene varios planos y en cada uno de esos planos suceden cosas distintas en distintas configuraciones. Como siempre, vamos a partir del maestro de Roberto Doberti con una pequeña frase que nos sirva después para ir tirando de ella, para ir desmenuzando conceptos más complejos, para ir incorporándole otros componentes y especificaciones. Decía Doberti en Estrategias del Habitar: nuestro enfoque contiene y relaciona la reflexión sobre el mundo con la actividad de transformación, o sea, con la apropiación del mundo. Los proyectistas no solo pensamos sobre los hechos físicos existentes, reflexionamos sobre ellos, sino que tenemos por aspiración transformarlos, apropiarlos, hacer de ellos una cosa distinta.
Aclaremos que cuando decimos apropiación del mundo, nos referimos a distintas modalidades que van desde la apropiación perceptual, pasan por su proyección en medios simbólicos de representación y alcanzan la modificación y distribución concreta de lo existente. Entonces, estas tres cosas están presentes en toda actividad proyectual y están presentes obviamente también en este primer curso de morfología general o clásicamente llamada sistema de representación geométrica. Vamos a ganar en apropiación perceptual y este primer ejercicio es fundamental en ello. Vamos a entender los medios simbólicos de su representación y a partir de ellos tratar de modificar y distribuir de una manera distinta lo existente, aportar elementos nuevos a ese espacio que reconocemos como punto de partida para transformarlo en otra cosa. Volvemos por un segundo a Canaletto y estos cuadros que están puestos acá y muchos otros forman parte de una serie que Canaletto también produjo, a la cual denominó Caprichos, y que terminó siendo casi un tipo, un modo de producir paisaje en la pintura clásica. ¿Por qué se denominan caprichos? Porque ya no son la reproducción de paisajes existentes, sino que es, a partir de paisajes existentes, agregarle elementos que no son de ese paisaje. Ustedes todavía no tienen, porque no han cursado las historias correspondientes, las referencias para saber si estos paisajes son verdaderos o no, pero en realidad lo que ha hecho Canaletto es, en distintos entornos, poner elementos de arquitectura veneciana, en ese momento construida o en ese momento como ruinas, o incluso proyectos no realizados en un entorno real y concreto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la biblioteca de Andrea Palladio no está sobre el canal de Venecia y sin embargo él la pone ahí, o el puente del Rialto no tiene esta construcción arriba y la hace, lo mismo aquí, proyecta otra versión del puente del Rialto y arma todo un paisaje de cómo sería, o aquí superpone arquitecturas que no están contiguas una a la otra, o aquí distribuye una serie de ruinas en un paisaje también fluvial, obviamente, de alguno de los ríos desembocando en la laguna y más atrás en el mar. Entonces, esto tiene bastante que ver con la visión del arquitecto, ¿no? Aunque pongamos este ejemplo entre comillas de cultura pictórica. Cuando vemos un paisaje, estamos viendo no solo ese paisaje tal cual es, sino que estamos viendo también las posibilidades de ese paisaje y qué cosas podría albergar ese paisaje, ¿no? Y estos cuadros, que pueden ser leídos como caprichos, como antojos, como ocurrencias, también pueden ser leídos desde una lectura proyectual como protoproyectos, ¿no? Como anticipaciones posibles, como deseo de transformación de unos lugares en otra cosa, a partir de incorporarle nuevos elementos. Aquí estamos un poco, bastante más acá en la historia de la pintura y tenemos este magnífico cuadro de Turner que se llama Lluvia, Vapor y Velocidad, donde en esos trazos bastante frenéticos y superpuestos está la esencia de ese tren atravesando un puente en un día nublado y donde lo que hay es la composición de una atmósfera, ¿no? El paisaje como atmósfera que rodea una situación, que envuelve una práctica, ¿no? Se adivina apenas una ciudad, un puente lejano, un puente cercano que está siendo atravesado por la máquina a vapor y ese puente sobre un río donde apenas divisamos alguna pequeña actividad.
El paisaje tiene en su esencia, en su etimología, esta condición de es lo que puede ser observable, pero también lo que puede ser admirable, que ya es una observación con cierto valor de juicio, con cierto valor de apreciación. Eh, no es un observar neutro, no, no vamos ahí a pasear como si estuviéramos distraídos, vamos a volver sobre la distracción y el paseo un poco más adelante, sino que nos interesa el paisaje, insisto, vuelvo a estos caprichos de Canaletto, casi como apoyo de posibles cosas a hacer con él, ¿no? Entonces, admiramos en él ciertas condiciones que nos van a ser propicias para el proyecto. Otro concepto que anda rondando y que a veces confundimos como sinónimo puede ser el de ambiente. Cuando nos referimos a ambiente no hablamos solo de la naturaleza, como si existiera todavía en algún rincón del planeta alguna naturaleza en estado absolutamente virgen e impoluto, sino como una naturaleza que casi inevitablemente a esta altura de la civilización humana ha sido atravesada por antropizaciones, por inclusiones de infraestructuras, por algún tipo de dispositivo que ha sido añadido a la naturaleza para pensarla o para poder pensarla mejor como base de proyecto. Y hay otro concepto que une esto de arquitectura, paisaje y pintura, que es lo pintoresco, que la palabra pintoresco, que a veces se adjudica a ciertas arquitecturas o a ciertas voluntades también de la pintura, del arte, pintoresco un paisaje pintoresco es aquel que merece ser pintado, ¿sí? Aquel que ha sido, o por sus características originarias o por las características que se le han agregado, merecen ser inmortalizados en una pintura, ¿no? Merece que su visión pueda ser reproducida, que pueda llegar incluso a aquellos que no lo transitan, ¿no? Podríamos decir que el proyecto que vamos a encarar, apenas terminan de analizar algunas referencias o materiales de proyecto previos, en definitiva es un pintoresco, ¿no? Les vamos a pedir que produzcan un paisaje en ese rincón de la costa del río que merezca ser memorizado, que merezca ser reproducido, que sea admirable, que sea una infraestructura añadida a la naturaleza para articular los conceptos que vimos en esta placa. Las lecturas del paisaje nunca son neutras, son siempre interpretaciones. Cada uno de nosotros selecciona de lo que ve cosas que le resultan de mayor interés por una u otra cuestión, enfatiza ciertos rasgos y difumina o directamente borra otros o los hace pasar a un lugar secundario. Y en esta breve secuencia histórica de pinturas argentinas sobre el paisaje, vemos tempranamente a Pío Colivadino mostrando el paisaje de la desembocadura del riachuelo, todavía con todos sus puentes transbordadores en funcionamiento, con el puente de Barraca Peña en primer término, con los lanchones que todavía recorrían un río productivo, un río cercado por fábricas, por mercados, por los frigoríficos y por el tejido de hábitat popular, ¿no? Un río ya desde entonces contaminado, pero al mismo tiempo produciendo en ese atardecer una cantidad de luces y de reflejos más que interesantes, aprovechados por esta técnica posimpresionista, podríamos decir. Su alumno, Benito Quinquela Martín, ve en ese mismo río un espacio de trabajo. Ya no estamos a principios de siglo mostrando una ciudad en pleno desarrollo fabril o industrial, sino lo que estamos viendo es la aparición de una clase obrera
de esos obreros del puerto que incansablemente trasladan mercaderías de los barcos al puerto y del puerto a los barcos, y que le dan razón de ser a nuestra ciudad y a nuestro gentilicio, el de porteños, por precisamente vivir de esa actividad. Vemos más adelante, en los años 60 o 70, a Antonio Berni utilizando la técnica del collage a partir de elementos de residuos, de bolsas, latas, trozos de tela descartados, conformando ese otro paisaje del riachuelo, el paisaje de la pobreza, el paisaje de los inicios de desaparición, de ese estado de bienestar que pintaba Benito Quinquela Martín, para transformarlo en ese otro paisaje que tiene otras bellezas, ¿no? Entre comillas, u otras valoraciones estéticas, y que intenta ya no mostrar solo un paisaje, ya no solo mostrar las prácticas productivas que se desarrollan en ese paisaje, sino también mostrar una crítica de ese paisaje en la figura de Juanito Laguna, como habitante de una sociedad que lo ha planteado como un margen, como algo incluido, y que por lo tanto transita un paisaje bien distinto, encima reforzado por esa técnica de recuperar los residuos para presentarlo. O en la serie Las Horas de Daniel Santoro, un pintor argentino contemporáneo que ya hemos visitado varias veces en otras charlas, esa otra imagen nostálgica de otro riachuelo, ¿no? Del riachuelo de los barrios populares, también en época de pleno empleo, casi un retorno a Quinquela, y esa felicidad de la hora de la siesta y el jugar a la escondida, y la casa y el paisaje natural que la circunda, que no es solo naturaleza, sino que son también esos objetos artificiales, el chalet, el auto, la cerca, la pelota pulpo, el césped, el árbol del parque, las vestimentas que lleva cada uno de los dos jugadores a la escondida que están ahí presentes, ¿no? Todo esto es paisaje. Si tuviéramos también que poner una obra canónica en la historia del paisajismo, bueno, en términos clásicos también podríamos volver por un momento a Europa y mostrar esta maravilla que son los jardines del Palacio de Versalles, atribuidos no podríamos decirle paisajista, porque no existía como tal la profesión todavía, pero sí al jardinero André Lenotro, que entre 1660 y fines de los 1680, 20 y pico de años, dedicó de su vida a construir esta mega obra, ¿no? Este mega paisaje natural artificial, o de naturaleza ordenada, o de naturaleza dispuesta a partir de una serie de ejes geométricos y trazados, para dar un marco absolutamente autista a esa corte de los Luises en pleno desarrollo de la nacionalidad francesa. En un librito que llegó a nuestras manos hace bastante poco, cuya tapa aparece ahí en el rincón de la pantalla, Maneras de mostrar los jardines de Versalles, se recupera recientemente un texto de Luis XIV que no solo participa con Lenotro en el proyecto de qué cosas disponer y qué cosas tienen que suceder en este jardín, sino que extrañamente arma unas instrucciones de cómo recorrerlo. O sea, esto que parece como un gran espacio sumamente condicionado por esos grandes ejes imperiales franceses, por esas dobles simetrías, por esas perspectivas infinitas, en realidad no era un espacio como hoy lo recorremos de cualquier manera, ¿no? Si tuviéramos la fortuna de visitarlo, bueno, luego de ver el palacio, salga a los jardines y recórralos, ¿no? Sino que esa recorrida estaba sumamente y estrictamente pautada
tal como lo es pautada estrictamente su geometría. No quiero hacerla demasiado larga, digamos, pero para que tengan una idea, les voy a leer 4 o 5 parrafitos de estas maneras de mostrar los jardines de Versalles escritas por Luis XIV, ¿no? Fíjense la estrictez, ¿no? Donde parece que el pasear en el paisaje no es algo descontracturado y libre, sino que es casi una ceremonia con normas muy ajustadas. Decía Luis XIV, saliendo del palacio por el vestíbulo del patio de mármol, llegaremos a la terraza. Nos detendremos en lo alto de la escalinata para contemplar la situación de los parterres de agua y las fuentes de los gabinetes. A continuación, seguiremos recto hasta lo alto de la tona y haremos una pausa para contemplar la tona, los lagartos, las rampas, las estatuas, el paseo real, Apolo y el canal. Luego nos volveremos para ver el parterre y el palacio. O sea, primero veo desde el palacio el paisaje, recorro las primeras plataformas y luego me doy vuelta para ver el palacio en su totalidad desde el paisaje, ¿no? Esto es interesante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta arquitectura o este paisajismo que genera espacios para ser vistos y a su vez para ver el contexto. Hay una doble visión. Contemporáneamente diríamos del edificio a la ciudad y de la ciudad al edificio. En este caso, del palacio a los jardines y de los jardines para ver el palacio. El palacio está hecho para ver los jardines y los jardines están hechos para ver la grandiosidad del palacio. Después giraremos a la izquierda para pasar entre las esfinges. Por el camino haremos una pausa ante el gabinete para contemplar el chorro y las superficies de agua. Llegados a las esfinges, haremos otro alto para ver el parterre del mediodía. Y a continuación subiremos directamente a la orangerie, desde donde observaremos el parterre de los naranjos y el lago de los suizos. Giraremos a la derecha, subiremos, y así sigue, ¿no? Yo he leído 5 de 30 pasos, o 30 normas sucesivas que están redactadas y a los que les interese después se lo podemos pasar un poco como guiño simpático. Les decía en la perspectiva anterior una naturaleza para ver un palacio y en esta perspectiva un palacio para ver esa naturaleza. Y para generar esa sensación de dominio perfecto y de dominio infinito. La perspectiva es infinita, la altura desde donde lo estamos observando hace que el fin de la perspectiva sea el fin del canal y ese fin del canal coincida prácticamente con la línea de horizonte. Es un rey que está viendo el mundo y que todo el mundo parece pertenecerle. Obviamente, no vamos a hacer acá una historia del paisajismo, ni mucho menos, pero como contracara podemos ver estos proyectos contemporáneos de Yves Brunier. Yves Brunier falleció hace poco tiempo, pero durante muchos años fue el mayor paisajista de Europa, participando en obras de grandes arquitectos como Koolhaas, etc., donde vemos aquí que hay otra técnica del collage, donde a trozos de fotografía se le superponen trozos de texturas o de colores, imaginando en un dibujo que nos puede parecer incluso hasta aniñado las posibilidades de ese paisaje, ¿no? Plantaciones de distintos colores cruzadas por un corredor seco que permite recorrerlas, armado de espacios estancos para distraerse de ese recorrido y sentarse un momento. Todo tiene que ver con este plano, que obviamente es una composición bien distinta a esa composición canónica de ejes simétricos y diagonales de Versalles. Es una composición obviamente moderna, contemporánea, e incluso hemos pasado de ese boato imperial a esta maqueta donde los árboles incluso están representados con cotonetes. Vamos ahora a hablar de un segundo concepto emparentado con el de paisaje, que es el concepto de entorno, ¿no? Y acá nuevamente el
el maestro Colivadino como suerte de primer gran paisajista nacional a principios del siglo XX, nos muestra un riachuelo bien distinto al que conocemos hoy, un riachuelo de los entonces barrios populares, los asentamientos que dejan un margen, obviamente, de área inundable, los puentes precarios, los palos predispuestos para la amarra de algún bote que los va a cruzar, y siempre en el fondo las fábricas, la modernidad, el humo que va construyendo o invadiendo esa naturaleza, que la va contaminando en todos los sentidos de la palabra. Cuando hablamos de entorno, hablamos de una posibilidad de un territorio en una dimensión en principio geográfica, que como espacio físico es un marco natural, pero ese marco natural también está dotado de algunos elementos patrimoniales. Hablábamos hace un rato de naturaleza más infraestructura, acá estamos un poco repitiendo esa concepción, ¿no? El entorno tiene una dimensión física y a la vez geográfica, donde hay un marco natural y patrimonial que a los ojos del proyectista es materia de proyecto, siempre. ¿Por qué es materia de proyecto? Porque en ese espacio que aparece como una condición, existe la posibilidad o la potencialidad de que pasen esas cosas que están pasando de mejor manera, o que pasen otras cosas que no están pasando actualmente, ¿no? El proyecto trabaja sobre las prácticas preexistentes de un espacio y al mismo tiempo introduce otras nuevas, siempre obviamente calificando, siempre tratando de introducir mejoras y no peoras, como decía el maestro Juan Molini Bedia, ¿no? Es un escenario entonces físico pero a la vez social, porque en él lo voy a modificar para desarrollar prácticas sociales, porque va a ser un escenario que aparece como condición preexistente, pero también como posibilidad o como potencialidad futura mediado por el proyecto. Y este paisaje también tiene condiciones metafísicas que van más allá de ese lugar físico concreto, sino que tienen que ver con códigos compartidos, con imaginarios compartidos, con posibilidades de apropiación de los sectores que lo van a disfrutar. Esta costa no es cualquier costa, esta costa que está mostrando Colivadino es la costa de un espacio de trabajo y de las barriadas obreras vinculadas a esos espacios de trabajo. No está pintando la costa de Venecia que pintaba Canaletto de una ciudad turística y su poderoso comercio, ¿no? y su sumatoria de actividades. Está mostrando otro entorno como condición y posibilidad, que decíamos ahí también, pero también como posibilidad de reformulación de un código compartido, de generar nuevas producciones y apropiaciones de este sitio. Si lo que vamos a hacer como proyecto es incorporar una forma, una nueva forma, a un entorno, a un paisaje preexistente, que se va a transformar en entorno al ser lo que rodea y coexiste con la forma que vamos a colocarle. Un ejemplo bastante clave en esta relación entre paisaje y objeto, entre paisaje y forma, es esta maravillosa obra del temprano racionalismo italiano, La Casa Malaparte, de 1937, de vida de Alberto Libera, que hizo una casa precisamente en este lugar paradisíaco de Capri, digamos, en la costa del sur de Italia, para el escritor Curzio Malaparte. Y verán que si la casa está puesta sobre este peñón y este peñón sobre el mar, la casa parece ser como una especie de pequeño parásito o de pequeña macla que
se le adosa a este peñón, que tiene su misma forma, pero que al mismo tiempo tiene caracteres distintivos, ¿no? Y que es una caja que va a concentrar en su interior, como si fuera el mismo cerro ahuecado, las habitaciones y los lugares disponibles, pero al mismo tiempo, trepando a ella, llego a una terraza que obviamente tiene unas visuales sobre un paisaje extremadamente maravilloso, pero al mismo tiempo tiene un elemento que sirve para armar representaciones teatrales o contener un poco ese paisaje y dejar algunas visuales no directas, sino sesgadas, obviamente porque, bueno, es la casa de un escritor, ¿no? Pero en realidad la casa es un contenido y al mismo tiempo algo que puede ser recorrido por fuera y hasta llegar al punto más excelso de la visión. La casa propone una serie de recorridos o promenade anticipando el tercer concepto que vamos a hablar. La interacción entre forma y territorio es una relación de condicionamiento mutuo. Volvemos a repetir algunas cosas. El territorio es una posibilidad de asiento de la forma, pero al mismo tiempo esta forma está condicionada por su territorio de asiento y una vez colocada en ese lugar ha generado una situación, ha generado un sitio, ha construido un sitio nuevo a partir del sitio preexistente, ¿no? Ese lugar ya nunca más va a ser el mismo. En ese lugar se están posibilitando una cantidad de nuevas situaciones que antes no existían, no estaban previstas. El proyecto, y volvemos a la figura de Versalles y su palacio, el palacio para ver el parque y el parque para ver el palacio, el proyecto en el paisaje inevitablemente se vuelve un marco y un objetivo. La obra y el paisaje se funden en una nueva cosa, en una tercer cosa nueva, distinta tanto a la pura organización abstracta como al puro paisaje preexistente, para hacer un marco y un objetivo ambos a la vez, ¿no? El dispositivo que he colocado sobre el paisaje sirve para ver el paisaje, y el paisaje ha quedado modificado de tal forma que a su vez es marco de este objeto que le he colocado, ¿no? Hay unas visuales cruzadas de ida y vuelta, la casa en el paisaje y el paisaje en la casa, si me permiten el exabrupto, que es un poco la cuestión dialógica, relacional, que pretende el proyecto que vamos a encarar. Y este proyecto lo podemos ver como una también secuencia de aproximación. Es un proyecto a ser recorrido, que no va a ser comprendido con una sola mirada, sino que en cada paso que dé me va a ir incorporando una nueva situación, y esa situación me van a dar ganas de seguir caminando al encuentro de nuevas situaciones. Es un recorrido que va a tener instancias distintas. Entonces, el entorno ya no es un entorno, sino que son varios entornos. La casa llegando desde el mar, la casa subiendo desde el mar por las escalinatas, la casa en su aproximación ya directa, subiendo por la gran escalinata a la terraza a contemplar la perspectiva infinita del mar, o entrar al interior de la casa donde naturalmente no hay cuadros, porque no necesito cuadros, basta enmarcar la naturaleza que tengo afuera, ¿no? Entonces las ventanas son a la vez elementos de dominio y de contemplación de ese paisaje. Fíjense que yo hasta ahora estaba recorriendo, ahora me quedo quieto, ¿no? Me quedo posado frente a esa imagen sorprendente, que de tan bonita parece artificial. Y este refuerzo de ponerle un marco de madera a ese hueco hace que eso casi adquiera la condición de obra artística enmarcada, ¿no? He decidido qué parte ver de ese paisaje porque la considero la parte más interesante. O incluso, esto es una anécdota, pero que tiene que ver también con la relación entre
arquitectura y paisaje, en este caso, que insisto, es un ejemplo canónico, notable, de estudio y de revisita permanente, este hogar, esta chimenea, que en el lugar de los leños tiene un vidrio, una ventana, desde la cual, bueno, acá la tengo a contraluz, puedo ver ese mismo paisaje que en la fotografía anterior, ¿no? Y Adalberto Olivera dice que, bueno, que en esa chimenea se conjugan los tres elementos básicos, el fuego, el agua y el aire, porque en ellos está el paisaje de fondo, el fuego más adelante en el plano y por último el plano del observador desde el cual estaríamos viendo esa conjunción, ¿no? Está tan signada por el paisaje esta arquitectura que hasta ciertos elementos funcionales, como puede ser un elemento de calefacción, tienen una reflexión acerca del paisaje. Otro clásico, ¿no? La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, que en un bosque donde hay un salto de agua pone una serie de plataformas abiertas y cerradas para percibir ese paisaje y para desde el paisaje poder percibir precisamente esta obra, ¿no? Y esta obra tiene elementos que se confunden con el paisaje, donde a las rocas de la cascada aparecen la construcción de los núcleos verticales de circulación o de todo paramento vertical, y al mismo tiempo esto está enfatizado con cierta artificialidad que le dan esas losas acusadas, revestidas, prolijas, revocadas en horizontal, en contraposición a estos elementos verticales. Estoy obviamente diciendo una serie de obviedades acerca de estas obras darían cada una de ellas para una charla particular, pero nuestro objetivo es entender precisamente esa relación, esa función de condición y posibilidad entre obra y paisaje, entre obra y entorno, que lo que rodea a la obra no es lo que quedó sin construir, sino lo que fundó la decisión de esa obra, lo que la condicionó y al mismo tiempo posibilitó esta particular forma de producción y apropiación. El acercamiento desde el camino de tierra, la llegada a la cascada, el descender desde la casa a la cascada, el espacio interior subiendo desde la cascada, el gran espacio que determinan esas losas flotantes y algunas articulaciones entre elementos verticales y horizontales, esa primacía de los elementos de esas dos geometrías cartesianas combinadas en infinidad de angularidades que tienen como característica la obra de Wright en esa época. Vengamos a nuestro territorio, vengamos a Latinoamérica, y también otro ejemplo fantástico de fusión de arquitectura y paisaje, de arquitectura pensada para el entorno y el entorno pensado para esa arquitectura, si me permiten la exageración. Esta es la casa de Noa, de Oscar Niemeyer, es una casa que está en las afueras de Río de Janeiro, en uno de los morros, y que tiene la particularidad que es básicamente una losa con una forma sumamente libre, como ven en esta otra foto, con una forma absolutamente orgánica, que tiene mucho que ver con la plástica brasilera de aquellos años y con los trazados que también hacía Burle Marx, el gran paisajista brasilero, que también interviene en el jardín de esta casa. Debajo de esa losa lo que hay es una serie de espacios abiertos, apenas interconectados entre sí, que podían entenderse como un único espacio, pero que las inflexiones de ese techo y el comportamiento de la carpintería y algunos muros divisorios que están por debajo, que no guardan exacta relación con la forma de la losa, van determinando ámbitos al interior y de fusión interior-exterior, donde incluso una de las rocas de la formación granítica que está en ese sector queda mitad dentro y mitad fuera de la casa.
Entonces, la casa desde el exterior, desde una foto aérea posibilitando ver esa forma orgánica de la losa, la llegada peatonal desde el jardín, la losa ya puesta en una visión peatonal, donde me sirve como forma totalizadora que enmarca, pero que puedo a su vez ver que aquello que parecía una totalidad por debajo esconde una multiplicidad de formas. La carpintería que no copia la forma de esa losa y entonces divide interior y exterior, dejando espacios de sombra, espacios de luz. El interior, que a su vez tiene una serie de tabiques de formas sueltas, el plano de granito que conduce al subsuelo y a los servicios, o esa pequeña curva que marca un espacio para comer, o como les decía, la propia naturaleza, que en un gesto explícito de comunicación está mitad dentro, mitad afuera de esa casa. Expresado en esa roca de granito que no se quitó, sino que se dejó que invadiera el interior. Este es un ejemplo urbano, pero que también plantea ya no un acomodamiento en el paisaje, sino la generación de un paisaje interno a través de un recorrido. Esta es la Casa Gilardi, una de las últimas obras del gran maestro mexicano Luis Barragán. Es una casa que él hace casi como regalo a su contratista, a su capataz de obreros que lo había acompañado en muchas obras particulares, al cual él decide donarle el proyecto y ayudarlo, obviamente, a la construcción concreta que obviamente hizo el capataz. Entonces, en esta planta, que es la planta baja, vemos esta línea de recorrido, y en este caso el entorno es la propia arquitectura, ¿no? La propia arquitectura generando paisajes en su interior. El exterior de la casa, en un barrio de densidad media de Ciudad de México, donde obviamente tiene un destaque a partir de su colorido, unos coloridos que no son caprichosos, sino que están muy fundamentados en la producción popular mexicana de hábitat, pero ven que prácticamente no hay ventanas hacia el exterior, o si las hay en forma indirecta, ¿no? La casa se presenta absolutamente cerrada, absolutamente eclusa hacia la calle. Apenas atravesamos el primer portal, vemos un primer hall con una escalera que nos conduce, signada por la luz, obviamente, a los dormitorios, a la parte superior, pero al mismo tiempo en una puerta que nos está invitando, con ese color ocre, amarillento, a que hay una luz más calificada, distinta, que nos está llamando o invitando a hacer el recorrido. Y fíjense que es un recorrido sinuoso, no es un recorrido recto, no es que abrí la puerta y vi todo, sino que está esta cuestión que va un poco anticipando el concepto de promenade, hay una serie de situaciones concatenadas, una más interesante que la otra, que me invitan a seguir recorriendo. Y accedo a ese pasillo, un pasillo con un color primario muy fuerte, muy definido, que al mismo tiempo está aventanado de una manera muy particular hacia un patio exterior, desde donde proviene la luz que califica y da distintas sombras sobre ese espacio a lo largo del día, en el cual a medida que voy caminando voy alternando luz y sombra, luz y sombra, luz y sombra, hasta llegar a otro foco de atención que se me está poniendo al fondo, que es la aparición de otros colores que me invitan a recorrer y que incluso adivino ciertos reflejos de agua, ¿no? Que multiplican la luz de distintas maneras. Y entonces no es un pasillo, es arquitectura. Entonces no es solo la funcionalidad de ir de un punto a otro, es
el tener una sensación mientras voy practicando ese pasillo, mientras voy calificando mi andar. No es lo mismo caminar por ahí que caminar por un túnel del subte o por caminar por el pasillo cerrado al que comunican distintas puertas, ¿no? Acá hay una invitación a caminar, una cualificación espacial de ese caminar. Y llego al final, llego al estar comedor, en principio final, que tiene un espejo de agua, y ese espejo de agua o esa especie de piscina o alberca interior, además tiene una entrada de luz, porque está en el fondo del terreno, y esa entrada de luz está calificada por dos colores, e incluso por una columna, que quizá hasta no sea siquiera necesaria, y que el propio Barragán construyó y deconstruyó varias veces hasta encontrar el sitio perfecto donde ponerla y probar distintos colores para calificar de distintas maneras la luz en distintos momentos del día, ¿no? Y acá ya no es un espacio de recorrido, es un espacio de ventana, de marca, de estar en un punto, ¿no? Esto es para quedarse quieto y contemplarlo, no es para acompañar un movimiento. Desde ahí salgo al patio y desde el patio veo la parte trasera volviendo, dándome vuelta, girando, de la casa a la cual había ingresado desde el exterior, ¿no? Fíjense todo lo que le puede pasar a una casa, imagínense todo lo que le puede pasar a un paisaje, las distintas instancias de ese paisaje, construido como entorno, cómo lo camino, cómo lo califico, cuándo paro. Paro en un lugar porque vale la pena ver lo que pasa en ese lugar. Si no vale la pena, sigo de largo hacia otra sensación distinta. Y esto nos anticipa, insisto, el concepto de promenade, que es el de recorrido. Esta relación entre forma y entorno tiene dos polos posibles o dos exageraciones posibles, digamos, o dos casos de máxima posibles. Lo que podríamos decir o calificar como la subordinación de la obra al entorno, o es la figura de arriba, la Casa Curuchet en La Plata, donde la obra aparece con una identidad propia, pero al mismo tiempo con una serie de elementos, retiros que tienen que ver con retiros, líneas que tienen que ver con líneas, algunos guiños con lo que eran entonces sus vecinos y que hacen que hoy sea preservada como un patrimonio junto a sus dos vecinos, ¿no? No hablemos del señor que construyó después acá, porque bueno, no está lleno de almas sensibles el mundo. Y por otro lado, abajo, el mismo arquitecto, pero en otro entorno, no en un entorno dominado por otras presencias físicas, sino en un entorno natural, donde ese entorno pasa a ser otra cosa a partir de la aparición de la obra, ¿no? Y aquí hay dos conceptos contrapuestos y solidarios, que son el de inserción y el de implantación. Y esto vale para todo proyecto, ¿no? Así que lo vamos a hablar hoy y seguramente lo vamos a seguir hablando a lo largo de los años, especificándolo y calificándolo. Una obra inserta es aquella que, entre comillas, respeta ciertas condiciones del entorno porque lo entiende como un valor a preservar. No se agrega solidariamente a ese entorno. Viene a completarlo, a cubrir un espacio que estaba careado, digamos, de ese territorio, ¿no? Faltaba una pieza y la pieza no puede ser sino esta para completar el conjunto. Eso es insertarse, ¿no? Sumarse suavemente, digamos, sumarse contextualmente, como decíamos en una época. Abajo la relación es distinta, la relación es una relación de
de dominio, de imposición, pero no como valor negativo, sino como valor reordenador, como valor fundador de una nueva organización. Si en mi entorno no había ninguna artificialidad, la artificialidad que va a venir a posarse por primera vez es la que va a definir un entorno nuevo. El entorno soy yo, podría decir la Ville Savoye. Tiene también una serie de recorridos internos y arriba una terraza que permite también dominar la totalidad del derredor, de su territorio de pertenencia. Aquí la obra es el contexto. En el otro lado, el contexto subordina la obra. Entonces, hablamos de implantación, de plantar algo que no estaba en un soporte distinto a lo que estoy plantando, ¿no? Esa es la sutil y a la vez compleja diferenciación entre estos dos términos, ¿no? Insertar es casi acomodar, implantar es imponer. Y no está una cosa bien o mal, sino en función de la lectura del territorio sobre el cual vamos a trabajar. Si es un territorio que está armado, bueno, lo que haremos será acompañar sus tendencias, si es que las leemos como positivas. Si es un territorio que no ha sido intervenido, seguramente será fundado por esta primera acción y entonces recibirá una implantación. Vamos ahora sí a ir cerrando con la tercera etapa de esta charla, que es hablar de la promenade. La promenade como recorrido. Esta obra que ven acá es una obra que está en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, y que ha sido denominada El Peine de los Vientos. Y que en un punto extremo de una de las penínsulas que rodean la bahía de San Sebastián, el escultor Chillida, uno de los más grandes escultores modernos, hizo estas estructuras de hierro fijadas a las rocas, y que luego fueron acompañadas estas estructuras de hierro, estas esculturas abstractas, por un piso, un paseo, una plaza, que es esta plaza de elementos graníticos rojos que ven como piso. La escultura de Chillida, entonces, que son varias de estos como hilos de hierro que surgen de la roca, y que se ponen en este lugar donde, obviamente, como lugar extremo, las rocas rompen, las olas rompen, perdón, contra este promontorio. Es acompañada, les decía, por una plaza hecha por el arquitecto Peña Ganchegui, y entre los dos arman esta solidaridad de obra de arte con plataformas de admiración de esa obra de arte. Y Peña Ganchegui no se queda fuera de la fiesta de la ruptura de olas y de la metáfora del peine de los vientos, ¿no? Los vientos que van libres o los vientos que pasan ordenados dentro de las posibilidades que le deja la escultura. Sino que tiene la propia plaza un sistema de tuberías, de instalaciones internas, que cuando la presión del mar o la rompiente de las olas es lo suficientemente fuerte, afloran el agua marina, como ven acá, como una especie de erupciones, de geysers, digamos, en el piso, que completan este peine de los vientos, ¿no? El peine fino y el peine grueso, podríamos decir. Y para llegar a estas obras hay un recorrido, y ese recorrido es signado por una cantidad de situaciones. Aparece acá una obra sumamente valorada por nosotros, pero que también ha sido de alguna manera también mal apropiada por cierto cholulismo urbano reciente, que parece que bueno, como tuvo éxito un parque elevado, todos tenemos que tener un parque elevado, ¿no? En una época
estaban muy de moda los puentes de Calatrava y no había ciudad de prestigio, entre comillas, que no ligara a un puente de Calatrava. Nosotros tenemos uno en Puerto Madero. Bueno, ahora a partir del High Line, que es la reapropiación de un tendido del metro de Nueva York en desuso, que es recuperado por Didier y Escofidio en una operatoria paisajística que lo transforman en un recorrido de parque elevado que va conectando distintos puntos de una zona que estaba en decadencia en Nueva York y que obviamente se rehabilita a partir de la presencia de este parque urbano, ¿no? Es una cuestión que no nos vamos a meter ahora porque no es parte de la cursada, pero obviamente la aparición de este elemento calificante modifica la apreciación de todas las piedades que están alrededor de él. No es lo mismo dar a unas vías sucias de un subte en desuso que no pasa más, que dar a un nuevo parque encima de prestigio y de bien granado prestigio internacional. Didier y Escofidio, en este caso, en esta relación de preexistencia e imposición de un nuevo uso, de unas nuevas prácticas a partir de incorporación de nuevas formas, van a ver en esta foto aérea, obviamente, la gente caminando, la promenade, pero a su vez una metáfora bien sutil de las vías que todavía se conservan como elementos sin tocar en las áreas cultivadas, y que estas líneas de las vías, estas líneas altas, de ahí el nombre del proyecto, el High Line, la línea alta del metro, de repente se transforman en piso. Este piso de repente se abre y permite la aparición de la naturaleza y la erupción del verde, o apenas se levanta una de sus líneas y con una inflexión construye un banco donde sentarse. Digamos, la reflexión sobre la linealidad de este paisaje condiciona un proyecto de respuesta de linealidades que obviamente lo califican y lo hacen un todo coherente e insisten en la direccionalidad del proyecto. El concepto de promenade tiene que ver con el de paseo, con el de recorrido. Ahora vamos a ver un poco su origen y les insisto el porqué del galicismo, en homenaje un poco a los grandes teóricos del recorrido, que son Joissy y luego Le Corbusier a partir de Joissy. Por lo tal, la palabra promenade quedó un poco en su utilización como galicismo en nuestro idioma. Pasear tiene que ver con estas definiciones de diccionario, ¿no? Andar por distracción o por ejercicio, ¿no? Y bueno, tiene que ser un lugar propiciador del ejercicio y de la distracción. Tiene que tener cualidades para eso. Pasear también es ir con iguales fines, ¿no? Paseamos de la mano, paseamos juntos, paseamos, marchamos por alguna cuestión. Pasear también es llevar algo, hacerlo ver, pasear el perro, pasear algún objeto y mostrarlo. El paseo también tiene otra acepción que es dominar ampliamente, ¿no? Bueno, ese partido de fútbol fue un paseo. No es la acepción que vamos a usar acá, pero es interesante reflexionar sobre esto de dominar y pasear como sinónimos. Discurrir vagamente, estar ocioso, ¿no? Cuando uno pasea en realidad no está haciendo, entre comillas, nada productivo, pero sí está haciendo algo, que es pasear, despejarse, tener opciones de mirar esa naturaleza desde un lugar distinto. Y también esto de perderse en algo, ¿no? Poder estar en un lugar y perderse sanamente, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con el despejarse, con el interrumpir por algún momento su cotidianeidad y sumergirse en algo extraño, distinto, ¿no? que merece la pena y que sirve de descanso a esa cotidianidad alienante. Vamos a recurrir en nuestra galería de próceres al compañero Gilles Deleuze, que hablando del cine, y ahora nos vamos a meter bastante con el tema del cine, el cine es un recorrido, el cine es una cantidad de secuencias sumadas una tras de otra. En la imagen en movimiento dice, el espacio recorrido es pasado, el movimiento es presente. Está describiendo
el acto de recorrer, ¿no? Todo lo que recorro pasa a ser inmediatamente pasado, y lo único que queda como presente es la continuidad del movimiento. El espacio recorrido es divisible e incluso infinitamente divisible. Yo puedo reconocer a lo largo de mi recorrido infinidad de instancias, reparar en infinitos detalles, pero el movimiento es indivisible, el movimiento es continuo. O bien no se divide sin cambiar con cada división de naturaleza. Antes del cine existió la fotografía, y Edward Muybridge, en los años 50 del siglo XIX, anticipó, si se quiere, o dio los primeros pasos para lo que luego sería la cinematografía, a partir de fotografiar instantáneas de distintas secuencias de un recorrido, ¿no? Aquí el recorrido de una mujer, es famoso también el recorrido de un hombre, de un gimnasta, de un bailarín, de un caballo de carrera, donde la secuencia de, insisto, de estas imágenes construyen un movimiento que por el momento no era reproducible técnicamente, ¿no? Todavía seguramente ustedes han tenido la experiencia de esta sucesión de fotografías sumadas a una encuadernación, y el recorrerlas rápidamente genera la sensación de movimiento constante, ¿no? por la rapidez de sucesión de una foto a otra. Y de esta manera, Muybridge, sin saberlo, estaba fundando el cine, que en rigor podemos entenderlo como una sucesión de fotografías, como una sucesión de placas, de instancias que en su conjunto genera construyen o idean esta máquina de mostrar fotografías sucesivas una detrás de otra, y obviamente con las técnicas necesarias de aparatología, de soporte material, etc. Y veamos también los asombros que producía estas primeras proyecciones fílmicas, ¿no? Estas primeras en movimiento, ¿no? Acá, precisamente este corto, dinero que podemos ver tocado de la izquierda. Fíjense que hablé de los Lumière, y también contemporáneamente en la arquitectura, Auguste Joassi escribe en su historia de la arquitectura el arte de construir en Grecia y Roma. Y hace un análisis de la Acrópolis de Atenas, ¿no? Del gran monumento griego. Y lo hace precisamente el análisis no a partir de la descripción de cada uno de los objetos por separado, de cada uno de los edificios que la constituyen por separado, sino a través de un recorrido que propician esas arquitecturas, ¿no? Entonces, va describiendo ese recorrido, y cómo luego de atravesar las primeras escalinatas, los templos no aparecen de frente, sino que aparecen sesgados, en chanfle, con otras direccionalidades, y entonces me invita a torcer la mirada y tener distintas alternativas de recorrido, y de distintas visiones de cada uno de esos edificios. Y entonces aparece la noción de secuencia como una búsqueda en lo arquitectónico, como una búsqueda en el paisaje artificial urbano, ¿no? Ya no llegué al monumento y con la primera vista lo comprendí, sino que necesito recorrerlo, apropiarlo, verlo desde distintos lugares, ir y venir, volver sobre mis pasos, dar vuelta a la mirada, y entonces ese proyecto deviene, ese paisaje, ese entorno artificial, en este caso, deviene necesariamente en promenade, deviene en recorrido. No puedo hacer lo mío si no lo recorro,
sino lo investigo. Le Corbusier, muchos años después, perdón, retoma las enseñanzas de Joassi e incluso, sin ningún tipo de problema, lo cita y reproduce sus dibujos en 3 preguntas a los señores arquitectos, ¿no? Este título sería absolutamente incorrecto en este momento de sano propicio de un equiparamiento de géneros. Él habla de los señores arquitectos, no son trois rappels à les messieurs, les madame, no, a les messieurs, ¿no? Las madame architect, incluso que él tenía y como socias, estaban un poco invisibilizadas por entonces. Dejando de lado estas anécdotas secundarias, él recupera el concepto de promenade, el concepto de recorrido, y lo incorpora a la arquitectura moderna. Y a partir de ahí está en todas sus obras. Esa casa Curuchet que mostrábamos en La Plata como ejemplo de inserción, de identidad propia, pero en un entorno, dialogando con un entorno pensado en forma colectiva, es básicamente un recorrido, ¿no? A los que han logrado visitarla, y ojalá podamos hacerlo pronto nuevamente, es el entrar desde el parque, subir por esa rampa, dar vueltas sobre mis pasos y ir hacia el consultorio, o decidir seguir de frente e ir hacia la casa a su vez como un recorrido interno que culmina luego de atravesar un patio que envuelve un árbol, en una visión enmarcada del parque del cual había partido en la planta baja. Bueno, esta cuestión de que las arquitecturas están artificializando esa naturaleza y le van proponiendo paso a paso situaciones distintas, es un poco también lo que estamos pidiendo para los proyectos de ustedes, ¿no? Y por eso toda esta perolata. Los dibujos que vemos acá a un costado son unos dibujos de Le Corbusier para la Villa Meyer, para la villa de la señora Meyer, que no llegó a construir lamentablemente, pero que sí dejó como testimonio esta idea de la promenade, ¿no? Esta serie de dibujos él la hace para también muchos otros de sus proyectos, pero aquí están muy bien desarrollados. Entonces, lo que vemos en estos papeles son una secuencia de croquis, una secuencia de perspectivas, donde va mostrando las distintas situaciones que el espacio pensado para la casa y están aquí reproducidas, ¿no? La visión exterior, la visión del hall, cómo llego, con qué me encuentro, el estar, las posibilidades de salir de ese estar nuevamente al jardín, o seguir dando vueltas sobre mis pasos, los volúmenes de doble y simple altura articulándose, las rampas para ir de uno a otro. Bueno, y eso genera una situación de visiones distintas que hacen que, insisto, la casa no sea un vacío al cual entro o salgo, sino que impliquen toda una experiencia vivencial. Si hay algo que diferencia lo que podemos llamar la arquitectura de la no arquitectura, no tiene que ver con su fastuosidad, con sus costos, con su autoría o su no autoría. Tienen que ver precisamente con producir en el que la atraviesa sensaciones diversas, ¿no? Y que le hagan entender que vale la pena recorrer ese lugar, ¿no? Como ya hemos dicho. Aquí aparece otro concepto que no hemos introducido en la teórica, pero que les dejo picando como situación, que es el concepto de euritmia, también sobre el cual trabaja el Corbu, y que tiene que ver con esa comunión entre obra y persona que lo recorre, donde no solo habla de los aspectos visuales, que son los que estamos, o físicos, que son los que estamos nosotros ahora poniendo en énfasis, sino que habla también de los sonidos, de los perfumes, de las cosas otras que no tienen que ver necesariamente con el espacio físico, que suceden en mi experiencia de recorrido y que por lo tanto terminan completando esta práctica social de la promenada. El cine tiene, ayudándonos en esta cuestión del recorrido, de la sumatoria de espacios uno tras de otro y de distintos movimientos en él, tiene otro momento bastante importante en su desarrollo histórico, que es la aparición del montaje a partir de la obra de Sergei Eisenstein.
Él produce en 1929, creo, 27, 29, no recuerdo bien. Creo que en una de las filminas que viene está precisado el año. Una de sus grandes obras, que es El acorazado Potemkin, que relata un episodio de la Revolución Rusa donde precisamente este acorazado que había sido mandado a reprimir un alzamiento en un pueblo, termina rebelándose y poniéndose del lado de los sectores populares y en contra de la represión. Y esto es visto como una de las anécdotas que da poco, digamos, como decir, como uno de los hitos dentro de lo que fue el proceso inicial de la Revolución Rusa. Bueno, entonces Eisenstein reproduce esta historia, originalmente de 1905, 20 y pico de años más tarde, y en este experimento fílmico introduce, podríamos decir casi por primera vez, el montaje. No es que no haya habido montaje fílmico antes, pero sí es Eisenstein de alguna manera el que lo teoriza. Y el montaje es, de repente, bueno, de todo lo filmado hay cortes y pegues, copy-paste, diríamos hoy, metidos en nuestro universo de guarda computarizado, de esa secuencia fílmica, con lo cual no todo lo que se filma es lo que termina apareciendo, sino algunos recortes particularizados que son los que interesan. Entonces, ¿cómo hacer que el movimiento permanezca constante a pesar de que le ha introducido algunos cortes calificados? Él habla de distintas maneras de montaje, de corte, ahí lo vemos con la tijera viendo dónde cortar y dónde unir su metraje de celuloide. Uno es el métrico, que casi sería lo más evidente, respetar la longitud de los fragmentos filmados en función de contar ese recorrido lo más fidedignamente posible, lo cual casi nos daría una película infinita. Un montaje rítmico, donde él resalta distintos fragmentos de la estructura y entonces ese recorrido, esa continuidad fílmica ya no es homogénea, sino que tiene puntos calificados y puntos de unión entre esos puntos calificados. Un montaje que él llama acrónico, que es poner en la misma pantalla dos nociones antagónicas, ¿no? Esto que hoy nos resulta absolutamente familiar, pero que en ese momento era absolutamente revolucionario, que era la doble pantalla, ¿no? Por ejemplo, qué está pasando en el barco y al mismo tiempo qué está pasando en la ciudad que es llamada a reprimir por el barco, ¿no? Y lo que va pasando en una, a pesar de que no tienen un lugar común, afecta a lo que va a pasar en la otra y nos hace entender la historia. Y hay un montaje que él denomina intelectual o más complejo, donde hay hibridaciones, superposiciones, cambios de velocidad que estimulan de alguna manera la visión del espectador, ¿no? que lo despiertan en algún momento como llamado de atención en la película. Aquí hay algunos fotogramas del acorazado con Potemkin, la famosa escena de la represión en la escalinata, digamos, donde las fuerzas zaristas avanzan reprimiendo la poblada, disparando a mansalva sobre la gente. Hay una famosa escena del cochecito de bebé que cae por la escalera y que el bebé termina muerto, obviamente, en el drama y que luego es replicado en homenaje y en parodia en infinidad de otras películas, ¿no? Desde... No recuerdo ahora cuáles eran, pero bueno, hay distintas. Es una escena que quedó como bastante marcada, ¿no? La madre que viene bajando con el niño en cochecito, de repente empiezan a llover las balas, y bueno, se da toda esta situación que vemos en distintos fotogramas, ¿no? Entonces, de repente es la mirada de los represores, de repente es la mirada popular, los muertos, los vivos, e incluso el trágico final del fusilamiento definitivo. Una obra menos dramática y menos simpática, y más simpática, digamos, igual obviamente si pueden y resisten con su formación millennial
algún producto filmado que dure más de 10 minutos, recomiendo ver El acorazado Potemkin como tarea para el hogar, y también recomiendo ver El hombre de la cámara, que es una película también rusa de Dziga Vertov, del año 29, donde aparecen todos estos trucos fílmicos explotados ya a niveles delirantes, ¿no? Entonces, un camarógrafo y una cámara que salen a ver la ciudad, y en este sentido es el aporte que tendrían para nuestro recorrido, y en esa ciudad se dan aceleradas, detenidas, de cambios de escala, etcétera, que la hacen prácticamente un recorrido absolutamente delirante y al mismo tiempo de mucha agudeza de descripción en esos tiempos tan maquínicos donde la velocidad y la máquina aparecían como imponiendo una nueva manera de registrar y de ver. Dentro de las recomendaciones fílmicas, no sé si van a tener tiempo este fin de semana para ver todos los clásicos, pero sí los pongo porque son bastante interesantes y disruptivos y tienen que ver con este concepto de promenade. Hitchcock, el gran Alfred Hitchcock, es reconocido no solo por sus tramas de misterio sencillamente maravillosas, sino también por sus técnicas de filmación, por el estudio de la forma en que comunicaba esos proyectos fílmicos y no solo por el argumento o la actuación o la buena dirección de actores de sus proyectos. Entonces, en el año 48, Hitchcock filma La Soga, que obviamente es una película de misterio, donde hay un asesinato y hay que tratar de resolverlo, como la tradición bien manda, pero la filma como si fuera una obra de teatro, donde, contrariamente a Eisenstein, lo que no hace es prácticamente hacer desaparecer la noción de montaje. Hay una sola secuencia donde, con una cámara que va recorriendo todo el tiempo el escenario, sin cortar y pegar. Entonces es un continuo y trata de reproducir en el espectador la misma visión que se tiene cuando uno acude al teatro, donde ve una obra de teatro y obviamente no hay montaje de imágenes, es uno quien va prestando atención a una situación o a otra según la propuesta que viene desde el escenario. A veces lo quiero ver como todo, lo veo todo, a veces quiero ver particularidades, veo particularidades. Entonces aquí en La Soga, Hitchcock mueve su cámara, las pesadas cámaras que en ese entonces eran necesarias para construir el flamante cinecolor, y va construyendo esta historia, e incluso se ve forzado a algunos trucos como de repente, obviamente los rollos no son infinitos, tienen una duración de 10 minutos más o menos uno con otro, y de repente entonces el enganche entre un rollo y otro, sin perder continuidad, es enfocar la espalda, fundir a negro la pantalla en la espalda del saco o el vestido de alguna señora para engancharlo con el enganche inevitable y que la secuencia siga, ¿no? Es más, la película tuvo que ser rodada 2 veces, piensen, rodada de un solo día, pero 2 veces porque la luz de la primera versión no le satisfizo a Don Alfred. También, aparte que es una película interesante como argumento de ver, con otras implicancias que ahora no vienen al caso, formalmente es impecable y es el primer gran plano secuencia que luego es reproducido también por muchos otros directores, ¿no? Una película reciente, El Arca Rusa, también lo hace, y una miniserie francesa ahora en Netflix también lo está, cada episodio de 10 minutos está filmado de esta manera. Hitchcock nuevamente, con esta historia del plano secuencia y de la continuidad y de las diversas cosas que pueden aparecer en un recorrido, en este caso visual, en otro clásico que es La ventana indiscreta, donde el argumento básicamente es James Stewart, el actor protagonista, es un fotógrafo que ha quedado lesionado porque es un fotógrafo de alto riesgo, en un accidente, en una carrera, y queda enyesado fijo y lo único que puede hacer es mirar por la ventana, ¿no? Y al mirar por la ventana ve el patio de podríamos decir, conventillo,
con esta secuencia de perspectivas, el primer plano desde donde ve, el plano del patio, los planos particulares de cada uno de los departamentos y las cosas que pasan en él y las adivina a través de las ventanas, y luego, más atrás aún, el pasillo de acceso a ese patio, por donde ingresan los proveedores y salen los niños a trabajar, incluso donde llego a divisar la calle donde está esa casa y la vereda de enfrente y los comercios, ¿no? Entonces, también acá, más allá que obviamente sucede un crimen en uno de los departamentos que él tiene enfrente, y entonces está toda la trama de investigar y de descubrir y de atrapar al culpable, están todas las situaciones que desde solo este marco fijo de una persona imposibilitada de moverse, a partir de cambios de perspectiva, puede realizar, ¿no? Entonces, acá vemos a Hitchcock con los aparatos que tuvo que inventar, ¿no? Como estas especies de ménsulas para enfocar o desenfocar desde la ventana, donde supuestamente se veía todo, a partir de la visión del habitante, que es James Stewart, e incluso el plano, desde donde se ve la ventana, cómo se puede ver hasta el comercio de enfrente, como vemos acá, y el recorrido por cada uno de los departamentos comidos en planta, desde donde puedo ver las distintas situaciones. Esta es, estoy fijo en un lugar y desde ese lugar domino todo. O, siguiendo con las recomendaciones, bastante más acá en el tiempo, Dogville de Lars von Trier, con Nicole Kidman como protagonista, donde incluso se llega a prescindir del entorno, ¿no? Y el ejercicio fílmico es mostrar la artificialidad del ejercicio fílmico. Entonces aquí no hay decorado, aquí no hay construcción de promenade, incluso apenas están dibujadas con tiza en el piso los espacios, y casi como en una planta funcional indicada con una pequeña denominación o con uno o dos mobiliarios, qué es lo que está pasando, ¿no? Han desaparecido los límites de la visión, de lo público y de lo privado, y la artificialidad es una artificialidad buscada, ¿no? Si bien está desarrollándose una trama, y una trama muy opresora, muy opresiva, digo, durante todo el tiempo se nos está diciendo, ojo que esto es un artificio, ojo que esto no es la realidad, ¿no? El cine tratando de mostrar cómo es el cine, de mostrarse como en su interior, de mostrar su fábrica. Bien, ¿cuáles son los lineamientos proyectuales de este recorrido, de esta promenade que nosotros queremos que ustedes desarrollen? Por lo pronto, como todo recorrido, como toda promenade, va a tener una temporalidad. Y aquí, si me permiten, hago otra discreción, que es la diferencia entre tiempo y duración. Tiempo es el tiempo físico, medible, el que puedo registrar con un cronómetro, con un reloj, tantos minutos, tantas horas, me lleva tanto tiempo ir de aquí a allá. Pero la duración, en cambio, es un concepto que tiene que ver con el tiempo sentido. Aquello de que la estamos pasando bien, no en el caso de esta charla, disculpen, y el tiempo se nos fue volando. Y eso es la duración, ¿no? Hay cosas que me parecen que pasan más rápido porque me resultan satisfechas, y otras situaciones que me resultan tediosas y que entonces las siento como más largas en el tiempo. Por más que duren 2 minutos, siento como si hubiera estado horas en esa espera, ¿no? Seguramente a todos les habrá pasado. Entonces, hay un tiempo físico y hay un tiempo psicológico, si se quiere, que lo podemos llamar duración, o cómo siento que duran las cosas, no cómo mido que transcurre. El recorrido tiene un sentido, tiene un origen y tiene un destino. Parto de un lugar y llego a otro, o me doy vuelta desde ese otro y vuelvo al origen. Tiene que tener alguna justificación recorrer. Si llego a ningún lado, ¿para qué recorro? Me quedo donde estoy, diría el gordito que no hace ejercicio, en este caso yo. En sus promenades tiene que haber origen y destino, que tenga sentido el trasladarse, porque hay un inicio y porque hay un final, y también porque pasan cosas
en el transcurso de ese recorrido. Voy viviendo distintas situaciones. A esto es al último que quería referirme. Hay 3 situaciones básicas que ustedes van a tener en su recorrido. Una situación de estancia, un lugar donde propicio para quedarse, para reunirme, para detener mi marcha. Una situación de secuencia, donde recorro, donde muevo. Y una situación, o situaciones que podemos llamar enclaves o ventanas, desde donde me detengo, pero me detengo para focalizarme en un paisaje que quiero dominar desde ese lugar. Si esto lo llevamos a figuras geométricas simples, puedo decir que hay planos como superficies de estancia, líneas o recorridos de trayectos secuenciales y puntos, enclaves estratégicos donde me detengo en esa línea, puntos calificados de esa línea, donde me detengo a contemplar. Podemos ver el desayuno en la hierba de Monet, volviendo a la pintura y dejando el cine por un ratito. Hay un lugar donde me he detenido a desayunar y otras cosas, como verán por la disposición de los caballeros y las damas. Hay líneas que son trayectos secuenciales, que me sirven para ir de un otro, como este puente que alberga el famoso grito de Munch, ¿no? Es pura línea, no hay calificación, sino posibilidad de trayectar la secuencia. O puntos, donde de repente me detengo y enmarco un paisaje. En esas líneas no todos los puntos son iguales, hay algunos puntos donde vale la pena detenerse a mirar lo que pasa alrededor. Ustedes están analizando, finalizando ya de analizar una serie de materiales de proyecto. A su vez, estos planos, líneas y puntos tienen infinidad de posibilidades, de potencialidades de proyecto, y obviamente esos materiales que ustedes están trabajando o terminando de trabajar son solo repertorio de posibles situaciones que ustedes pueden incorporar, modificar, pero que están llamados más que nada a despertar en ustedes esa voluntad proyectual de modificación de esos entornos, ¿no? Entonces, a los planos se los puede plegar, se los puede solapar, se los puede alabear, se los puede tramar, se les puede dar topografía, se los puede pensar como un techo, se los puede pensar como una escalera, se los puede pensar como una sucesión de terrazas. Y podríamos seguir, pero digo, estos son materiales que tomábamos otros años, son distintos a los que han trabajado ustedes, pero para que vean que la secuencia, si bien no es infinita, es bastante importante. Las líneas pueden ser en forma de ondas sinusoidales, pueden tener inflexiones, pueden ser cintas que van enmarcando el recorrido, pueden ser pasarelas en altura, pueden ser líneas quebradas que van recorriendo ese paisaje accediendo a los distintos niveles, pueden conformar situaciones de bucle, configurando espacios más contenidos, pueden tener una direccionalidad marcada, pueden estar quebradas, interrumpidas por un acontecimiento, pueden transformarse en un puente y ese piso puede transformarse en una lateralidad o un techo que contenga, pueden ser el cruce sobre una situación no deseada, pueden transformarse en un frente construido. Los puntos de enmarque pueden propiciar una actividad, pueden rodear un paisaje interno y proponer infinitas visiones de un paisaje externo, pueden enmarcar un paisaje, acá está el mirador de Pino Huaco que mostramos en la primera charla de los amigos de Talca, puede ser un punto focal que termine un recorrido, o puede ser incluso una ménsula que se asome sobre un paisaje proyectándose sobre él. Para cerrar,
volvemos al cine, volvemos con un clásico de los años 60, que es El desprecio, Le Mépris, de... se me fue ahora, de Jean-Luc Godard, perdón, que es una de sus películas más emblemáticas, y también no solo por la presencia de Brigitte Bardot, sino también por la presencia de Michel Piccoli, que murió hace poquito. Y esta obra, o la mitad de este film, transcurre en la casa Malaparte, que les mostrábamos al principio de la charla, ¿no? Ahí hay un fotograma donde está Brigitte Bardot rompiendo con Michel Piccoli y dándole la espalda y bajando las escaleras, dejándolo meditabundo por su mala actitud. No se las voy a espolear si, si la quieren ver. Y es interesante también ver cómo en los distintos fotogramas de esta película, bueno, la terraza de la casa, obviamente para mostrar esta dualidad entre los dos personajes, y obviamente la sensualidad de Brigitte y la maldad de Michel. El transcurrir esas escaleras sin borde, ¿no? Y que tienen esta falsa perspectiva, además, que se van agrandando a medida que avanzo. Las posibilidades de hablar y de hacer trampa, ¿no? La mujer, el marido que ve desde arriba y el amante en una situación permitida por el espacio. El desprecio, el momento del desprecio. Les cuento rápidamente, sin contarle final, que en realidad Michel Piccoli es un director de cine que trata de conseguir que Jack Palance, puesto siempre como, desde la visión francesa, como el yankee burro, pero lleno de plata, le financie la película, y entonces no tiene mejor idea que su mujer seduzca al productor, ¿no? Entonces, obviamente, de ahí el desprecio de su mujer. El interior de la Villa Malaparte, con esos ventanas cuadro, o el recorrido ascensional desde la playa, desde el poder bañarse en el mar hasta ese pináculo donde está la villa, y estas situaciones de desencuentro entre los dos protagonistas. Bueno, vamos a ver si nos sale, porque siempre tenemos algún problema técnico con esto, con introducir un videíto en el cierre. Son 3 minutitos de cierre. Son la última secuencia de la película, donde Michel Piccoli se despide de Fritz Lang, que es el director de la película, de ficción, y para eso recorre toda la casa desde la base hasta la terraza, y si logramos hacer que esto funcione, concluirá con la palabra fin, que será el fin de esta charla. Hay que rezar un poquito. Recemos, a ver si... Sí, ahí va. Monsieur Long, je viens vous dire au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que vous ferez? Je vais retourner à Rome. Je vais finir d'écrire ma pièce de théâtre. Bon. Et vous? Je termine le film. Et surtout, je dois terminer qu'est-ce qu'on a commencé. Quel plan vous faites là? Le premier regard d'Ulysse quand il revoit sa patrie. Ulysse! Oui, c'est Ithac. Alors, au revoir, monsieur Long. Au revoir. À bientôt, j'espère.
vers la mer. Visse verso il mare. Monsieur Lang, on est prêt. Merci. Silence. Motore. Partito. Jack. Odissea 14.702 prima. Avanti. Azione. Traveling. Carello. Silenzio. Bueno, gracias por la paciencia hasta acá y seguramente ahora nos tomamos un descanso antes de volver a los grupos. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias, Javier. Simplemente eso, que vuelven cada uno a las aulas después de un rato, los esperamos cada uno en el aula de la comisión, ¿eh? Nos encontramos en cada comisión. Gracias a todos. Gracias a vos.